a la patria. ¿Quién es un traidor a la patria en este país? Los diputados de la oposición que le pusieron un límite al poder autoritario del presidente. ¿Ellos son los traidores a la patria? Para mí no. Para mí, el traidor a la patria es el que abandonó a los niños con cáncer a su suerte, quien les negó sus medicamentos y por ello murieron más de 2,000 niños por falta de medicamentos oncológicos. Quien canceló las estancias infantiles, perjudicando a miles y miles de madres trabajadoras, obligándolas a poner en riesgo incluso a sus hijos o a dejar de trabajar. Quien canceló con una consulta patito a mano alzada un aeropuerto que nos hubiese puesto en los ojos del mundo y a cambio, construyó un galerón, un aeródromo en donde ni él mismo vuela. Traidor a la patria es quien dejó sin acceso efectivo a la salud a 15.6 millones de mexicanas y mexicanos al extinguir el seguro popular, que sí era seguro y sí era popular. Quien extinguió los fideicomisos argumentando corrupción y jamás probó que hubiese corrupción, pero se embolsó ese dinero y de él no nos ha dado cuentas. Traidor a la patria es quien tiene al mayor defraudador de la democracia de este país, que se llama Manuel Bartlett, y a un corrupto comprobadísimo como uno de sus principales funcionarios públicos. Quien abandonó a su suerte, junto con la jefa de gobierno, a las víctimas de la línea 12 del metro, de esa tragedia que enlutó a la Ciudad de México y al país entero. Traidor a la patria es el que manejó la pandemia con detentes y sin cubrebocas y dejando que cada quien hiciera lo que quisiera. Eso es un traidor a la patria. Traidor a la patria es quien lucró con las vacunas, quien lucró políticamente con las vacunas y que no quiso vacunar a los menores de edad. Traidor a la patria es el que soltó al hijo del Chapo Guzmán, a Ovidio, y hasta se bajó de su camioneta para ir a saludar a la mamá del Chapo Guzmán. Ese es un traidor a la patria. Traidor a la patria es el que le dice a los delincuentes como estrategia, abrazos y no balazos. Mientras en el país hay más de 120,000 muertos por violencia, más que Peña Nieto y que Felipe Calderón. Traidor a la patria es quien ataca sistemáticamente a los medios de comunicación, a los periodistas, cuando hay más de 50 asesinados en este país. Que no ha sabido protegerlos y al contrario, ha provocado un linchamiento en contra de ellos. Traidor a la patria es quien se puso de rodillas ante Donald Trump y que funcionó como una especie de muro en la frontera sur y que creó con ello una crisis migratoria. Traidor a la patria es quien pactó con Enrique Peña Nieto para entregar la presidencia y quien solapó la corrupción de Emilio Lozoya. Traidor a la patria es quien trató de extender ilegalmente el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que hoy tiene sometida a la Suprema Corte. Traidor a la patria es quien solapa la corrupción de sus hermanos Pío, Martín, de su prima Felipa, pero sobre todo de su hijo José Ramón López Beltrán. Ese es un traidor a la patria. Traidor a la patria es quien prometió la gasolina de a 10 pesos, quien engañó a la gente con el gas del bienestar, quien prometió los servicios de salud como en Dinamarca, quien prometió acabar con la inseguridad y en cambio lleva más muertos que Calderón y que Peña, quien prometió regresar al ejército a los cuarteles y en cambio ha militarizado el país hasta en los asuntos más elementales, quien destrozó la educación derogando la reforma educativa, quien desprecia y estigmatiza a las mujeres
que exigen el fin a la violencia y se burla del feminismo, quien simuló acabar con el huachicol, pero hoy por hoy lo tolera y hasta pareciera que lo alienta. Quien tiene sometidos como lacayos a sus correligionarios, a sus diputados de Morena, en las cámaras, en el poder legislativo, quien utiliza a los programas sociales como un chantaje electoral. Traidor a la patria es quien desplegó un ejército de servidores de la nación para poder lucrar con su pobreza, con la pobreza de la gente. Traidor a la patria es quien persigue a los opositores que no se someten. ¿Como quién? Como Rosario Robles, como Ricardo Anaya, como el Bronco. Y de ahí para abajo. Traidor a la patria es quien prometió internet para todos y no le dio a nadie. Traidor a la patria es quien intenta destruir la democracia tratando de destruir al INE. Traidor a la patria es quien jamás se ha querido reunir con la oposición para negociar, para acordar, sino lo único que quiere es imponer. Traidor a la patria es quien impuso como fiscal carnal a uno de los hombres más corruptos, arbitrarios y autoritarios de este país, que utilizó la justicia, que utilizó el aparato de justicia como un despacho personal. Traidor a la patria es quien eliminó las escuelas de tiempo completo, quien tiene como secretaria de Educación a una extorsionadora confesa y juzgada. Traidor a la patria es quien ha dicho en sus conferencias mañaneras más de 75,000 mentiras, más de 75,000 mentiras. Traidor a la patria es quien se gastó los 128,000 millones de pesos del Fondo de Estabilización, el que simuló crear universidades del bienestar, el que está depredando la selva maya para imponer un capricho personal y se lanzó con todo contra ambientalistas, incluso contra los promotores del medio ambiente, incluidos, claro, Eugenio Derbez. Traidor a la patria es que en los momentos más críticos se va a jugar béisbol o incluso en lugar de surtir medicamentos prefiere construir estadios de béisbol. El que simuló rifar un avión y obligó a sus funcionarios y manipuló a la gente para que le compraran un boleto y defraudó a la gente, incluso a la que se ganó esos premios. El que hizo fideicomisos para damnificados de los terremotos y se quedó con el dinero para utilizarlo con fines políticos. El que lucra políticamente con las remesas, haciendo creerle a mucha gente que él tiene que ver con eso. El que ha dado a tole con el dedo a las familias de las víctimas. El que nunca quiso usar cubrebocas. El que ensalza a dictadores como Díaz-Canel de Cuba, a Nicolás Maduro de Venezuela, Daniel Ortega de Nicaragua o Vladimir Putin. El que prometió crecer al 6% y no ha logrado ni un punto. El que intenta someter al Banco de México. El que siempre tiene otros datos y desprecia la realidad. El que se inventó una revocación de mandato para reafirmarse y que nos costó más de 1,600 millones de pesos. El que nacionalizó el litio cuando ya estaba nacionalizado. El que no respeta la Constitución que juró cumplir. El que exige disculpas a España. El que compró pipas que nunca supimos dónde quedaron. El que se olvidó de licitar y adjudicó a sus compadres, amigos y parientes. El que destruyó Notimex. El que usó la Comisión Nacional de Derechos Humanos para pagos de favores. El que metió a cientos de miles de millones. El que le metió cientos de miles de millones a un barril sin fondo que es Pemex. El que protege a acosadores, violadores como Félix Salgado Macedonio o Pedro Salmerón. Estos son algunas de las cosas que vinieron a mi memoria y que las anoté antes de empezar. Seguramente ustedes tienen otras.